Por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18. Bienvenidos a nuestra lección número 1, la Trinidad del nivel 4, profundizando en la fe. Este curso forma parte de nuestro discipulado y desarrollo cristiano Sal y Luz. Yo soy Rafael Arévalo y quiero invitarte a que hagamos una oración para iniciar. Dios y Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad de cada día crecer un poco más espiritualmente. Señor Jesucristo, síguenos enseñando a mantener un espíritu humilde y una mente pura para continuar con nuestro crecimiento cristiano. Y Espíritu Santo, sigue llevándonos a toda verdad que se encuentra en tu palabra. Amén. Pues bien, comenzamos. Creemos en un solo Dios, eternamente existente e infinito, creador y sustentador, soberano del universo, que Él solo es Dios, santo en naturaleza, atributos y propósito. Dios, quien es amor, santo y luz, es uno en esencia y se ha revelado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El tema de la Trinidad no es una doctrina secundaria como muchas veces se quiere hacer pensar, y aunque es un misterio, no significa que sea una enseñanza bíblica contraria a la lógica o a la razón. La doctrina de la Trinidad, según William Lane Craig, un apologeta moderno contemporáneo, es un termómetro que puede usarse para ver si algunas comunidades nos adherimos o no a un cristianismo bíblico. Si bien es cierto que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, también es verdad que este concepto permea absolutamente toda la Escritura. Pudo haber sido en realidad cualquier término. Lo importante era que capturara verbalmente la enseñanza escritural acerca de la unidad de Dios y la tripersonalidad de Dios. A veces la iglesia se da a la tarea de elaborar términos para una mejor precisión teológica, que nos ayuda a eliminar la ambigüedad premeditada que da paso normalmente a muchas herejías, lo que Juan Calvino denominaba serpientes escurridizas. Son espacios en nuestras enseñanzas que de pronto algunos indoctos tuercen, haciendo referencia a lo que cita Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 16. Y bueno, creo que es importante comenzar afirmando que el cristianismo bíblico es monoteísta. Es decir, creemos en un solo Dios eternamente existente e infinito. ¿Okay? Algunos filósofos como Hegel y sus seguidores han enseñado equivocadamente una evolución de los conceptos religiosos respecto a la naturaleza de Dios en la Biblia. Afirman que la Biblia fue evolucionando en un animismo simple a un politeísmo y después a un enoteísmo hasta llegar al monoteísmo, que es la creencia en la existencia de un solo Dios creador y soberano. Pero esto es un error, esto es absurdo. El monoteísmo ha estado presente desde el principio en la Biblia, en la Escritura. El Shema se lee: Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esto viene en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 al 6. El primero de los 10 mandamientos fue: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un llamado divino sin duda al monoteísmo. Y aunque algunos han querido ver en este versículo que se reconoce que hay otros dioses, en Deuteronomio 32, 39 dice Dios: vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Así que no, en realidad este versículo no da espacio para otros dioses. Ya en el Nuevo Testamento, Pablo en su carta a Timoteo escribe: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2, 5. Y en época muy temprana también Santiago escribió alrededor del año 52-54: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Así que tal parece que la Biblia asegura que incluso los demonios son monoteístas. Pero en el Nuevo Testamento encontramos algo más, y es algo que ha confundido a mucha gente. En el Nuevo Testamento la iglesia comienza a afirmar que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo se pueden hacer estas declaraciones? ¿Y por qué la iglesia no sentía conflicto, siendo que ellos eran judíos y celosos del monoteísmo, al declarar que los tres eran un mismo Dios? Bueno, porque lo hacían en estos términos: Dios es uno en esencia
y 3 en personas. ¿Ok? No quiten de su mente esta idea. Desde la antigüedad, los escritores bíblicos entendían a Dios como una unidad y al mismo tiempo como una diversidad. A nosotros nos puede parecer raro, pero este es un concepto que se maneja desde el Antiguo Testamento. Tal vez no haya una referencia directa a la Trinidad como tal en el Antiguo Testamento debido a la revelación progresiva, pero existen indicios o nociones de ella, y aquí les voy a dar algunos ejemplos. La palabra hebrea Elohim, con la que se hace referencia a Dios cerca de 2600 veces en la Biblia, es una palabra hebrea compuesta de 2 términos. El primer término, Eloha, que se traduce como Dios, y el sufijo him. El sufijo him es un componente plural o que hace plural a las palabras. Su traducción literal debería ser dioses. De no ser porque las 2600 veces se hace acompañar de un artículo en singular, es decir, el dioses. Es como hablar de la gente, un conjunto de personas de una misma naturaleza. El concepto es singular, pero la expresión invoca varios miembros o varios elementos. La segunda cosa es que en Génesis 1:26 Dios conversa consigo mismo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra hagamos es plural. Es imposible que esté hablando con los ángeles, ya que estos no tienen una capacidad creativa, así que está hablando consigo mismo en plural, como si fueran varias personas. En Génesis 3:22 dice: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Y escuchen, esto es bien interesante y es muy importante. En este diálogo de Dios con Dios, afirma la personalidad de cada miembro de la divinidad, es decir, que cada miembro de la divinidad tiene un centro de autoconciencia. Cada uno sabe quién es y sabe que no es el otro. Uno es lo que eso justamente se llama personalidad, y eso es lo que los hace ser personas. Cada uno podría decir: yo soy el Padre y sé que no soy el Hijo ni el Espíritu Santo. O yo soy el Hijo y sé que no soy el Padre ni el Espíritu Santo. Y también yo soy el Espíritu Santo y sé que no soy el Padre y el Hijo. Y el tercer ejemplo que les quiero dar es la teofanía de Mambré que tuvo Abraham en Génesis 18. Y revela que Dios se mostró a Abraham en forma de 3 hombres de pie frente a él. Esto es lo que dice Génesis 18. Y sin embargo, Abraham se dirige a ellos, al grupo, como si fueran uno solo, llamándole Adonai. Adonai, que es el nombre que se le atribuía a Dios. En el diálogo, aparentemente los 3 hombres responden al mismo tiempo y preguntan al mismo tiempo, como si fueran uno. ¿Ok? Ahora la pregunta que surge es: ¿la Trinidad viola, este concepto bíblico de la Trinidad viola la ley de la no contradicción de la lógica? La respuesta es no. La ley de la no contradicción dice que nada puede ser algo y no serlo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y Dios no es 1 y 3 en el mismo sentido. ¿Cómo puede Dios ser 1 y 3 al mismo tiempo? Bueno, Dios es 1 en un sentido y 3 en otro sentido. No podemos decir que Dios es una persona en 3 personas, o que Dios es un Dios en 3 dioses. Esto sí sería una verdadera contradicción y sería como evocar a un soltero casado o a un círculo cuadrado. Es una contradicción en términos. Sin embargo, no es ni en apariencia contradictorio decir que Dios es 1 en esencia y 3 en personas. Esto puede ser considerado tal vez un misterio, sí, pero nunca algo que no es razonable o que sea lógicamente contradictorio. Y espero que hasta aquí esté quedando claro este concepto. El intento por darle una explicación fácil a esta doctrina esencial para el plan de salvación ha llevado a muchos cristianos a caer en algunos errores, y aquí te presento algunos para evitarlos y combatirlos. El primer error se llamó el modalismo. La idea detrás del modalismo dice que Dios es una y la misma persona, presentada primeramente como creador, luego como redentor y finalmente como espíritu. En resumen, es que solo hay un Dios, pero que actúa de diferentes modos, de ahí el término modalista. Sabelio, que fue un teólogo católico que impulsó esta doctrina, compartió que Dios era como el sol, en su forma era el Padre, la luz era Jesucristo y el Espíritu Santo era el calor. Otra metáfora muy ad hoc con el modalismo es lo del agua, que Dios es como el agua que se presenta en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso.
Tal vez estamos hablando de una misma esencia. El problema con la metáfora es que presenta a la misma persona en diferentes máscaras, en diferentes momentos. Es decir, no coexisten, sino se presenta de una forma y luego de otra forma y luego de otra forma. Esto fue considerado en el 325 por el concilio de Nicea como una herejía. Así que esta doctrina quedó atrás, como otra doctrina que es muy parecida, o más bien que es relativa a esta última, que es la número 2 que les quiero presentar y que se llama el adopcionismo. Esta doctrina enseña que Dios el Padre creó al Logos, así es, y posteriormente creó todo lo demás, de manera que el Logos no es eterno como Dios o a la manera del Padre, sino que tuvo un principio. En cierto momento este Logos se encarnó y a través de su obediencia al Padre, el Padre lo adoptó, es decir, lo declaró hijo de Dios. Según esta doctrina, Jesús no siempre fue el hijo de Dios, sino que se lo ganó después. Así que quiero hacer una aclaración. Debemos saber que cuando la Biblia utiliza el término, hay que hacer una buena exégesis y una buena hermenéutica. Cuando la Biblia utiliza el término primogénito o engendrado, no lo hace en un sentido biológico, porque Dios no tiene nuestra biología, sino con relación a un sentido de honor con relación al Padre. Y de este error se originó justamente el credo niceno celebrado en el 325, que enfatiza que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, o sea, sin principio ni fin. En resumen, que Dios es uno en esencia y tres en personas. ¿Okay? El tercer error se llama monofisismo. El monofisismo, mientras que en la doctrina de la Trinidad afirmamos que Dios es uno en esencia o naturaleza, no lo hacemos así de la persona de Cristo, quien posee en realidad dos naturalezas, la humana y la divina. No es mitad humano y mitad divino, sino 100% humano, pero sin pecado, y 100% divino. La doctrina monofisista no aceptaba el misterio de la encarnación, así que enseñaba que Cristo tenía una sola naturaleza especial y única, que era un poco más que humano, pero también un poco menos que Dios. Así que era una persona con una deidad humanizada o un humano divinizado, no sé de qué forma poder verlo, y así ambas naturalezas pues terminaban diluyéndose. ¿Okay? El cuarto error respecto a la Trinidad es el nestorianismo. Obviamente Néstor era un impulsor del nestorianismo. El del anterior se llamaba Eutiques. Néstor, máximo impulsor de esta doctrina, afirmaba que solo existía una naturaleza en Jesús, que no puede haber dos naturalezas en una persona, así que enseñó que Cristo, fíjense bien, enseñó que Cristo poseía las dos naturalezas, pero también tenía dos personas. Eran dos personas, una persona humana y una persona divina, un Jesús con personalidad múltiple o algo por el estilo. Al expresarnos de la naturaleza de Jesús, debemos hacerlo como una sola persona que comparte ambas naturalezas, que es 100% humano y que es 100% Dios. Los concilios de Nicea en el 325 y el de Calcedonia en el 451 fueron los que refutaron estas herejías. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo lo explico? ¿Cómo explico la Trinidad? Si eres de los que dice, me cuesta entender y explicar la doctrina de la Trinidad a otras personas, pues entonces eres igual que el promedio de los cristianos. Eres una persona normal. No existe ninguna persona sobre esta tierra que pueda decir que entiende a cabalidad o que tiene una visión perfecta de lo que es la Trinidad, ni tampoco que lo haya explicado a la perfección. Todos queremos recurrir siempre a metáforas, las cuales son siempre bastante imprecisas o insuficientes. Sin embargo, en la tarea de satisfacer las inquietudes naturales que como seres humanos tenemos, se hace necesario explicar en qué consiste esta fundamental doctrina de la fe cristiana. Y la mejor forma, y aquí te va el tip, la mejor forma de decir qué es la Trinidad es diciendo lo que no es. Así que, número 1. La Trinidad no es la creencia en tres dioses. La Biblia enseña con claridad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios es uno.
y que hay un solo Dios, y Jesús nunca proclamó ser otro Dios, sino que dijo que Él y el Padre eran uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Número 2. El cristianismo bíblico no cree que las tres personas son solo distintos roles de la misma persona, convirtiéndose a veces en Padre, a veces en Hijo y a veces el Espíritu Santo, como si Dios tuviera un trastorno de personalidad. En realidad, las tres personas coexisten y han sido eternas, viven por siempre y para siempre, no tienen principio ni tienen fin. Y número 3, tampoco cree la iglesia cristiana en un Dios que creó a Cristo como un Dios menor. A esto se le conoce como demiurgo. Dios no creó un demiurgo, tal y como lo enseñan algunos grupos. Todavía hay grupos nestorianos actuales que tienen esta enseñanza, que le llaman el nuevo pentecostalismo. Y bueno, por último quiero aconsejarte que no utilices metáforas, como ya lo dije hace un momento, porque para explicar la totalidad de los misterios divinos se necesita muchísima delicadeza. Esto nos lleva a imprecisiones teológicas. Normalmente ninguna satisface todos los elementos de un misterio divino. Si alguien quiere burlarse de ti debido a esta creencia, puedes contestar que el hecho de que no podamos entender algo no significa que no sea real. Di que esta enseñanza que Dios la ha revelado en su palabra y que prefieres confiar en lo que Dios te ha dicho que en lo que cualquier otro ser humano diga, porque Dios ha sido y se ha mostrado más confiable que cualquier otro ser humano. Y bueno, aunque nuestra mente no pueda comprenderlo, todo nuestro ser lo acepta como una verdad que el Señor mismo nos quiso comunicar. Así que la gloria es para el Señor, la gloria es para Dios. Ahora te invito a que por favor le des like a esta liga que se encuentra junto al video para que realices las actividades y puedas concretar tus conocimientos. También dale like a este video para que podamos enterarnos de que ya lo viste. Y te esperamos y te animamos a que continúes preparándote en tu vida cristiana, que sigas creciendo y aprendiendo más acerca de las doctrinas fundamentales de nuestro cristianismo. Dios te bendiga.